hermanos, sí, hoy terminamos la serie de los profetas menores y es el libro de Malaquías, hermanos. ¡Qué libro! ¡Qué 4 capítulos, hermanos! Ay, estos anteojos están todos empañados. Tengo el neblinero aquí. Gracias. Así mejor, ya iba con el vestido. Sí, ella está sexy. Qué facha. Qué mala costumbre, no hagan eso, hermanos. No limpian los anteojos con el vestido. Menos con la jaque, una jaque de esclilla, vela como aquella. Todo rayado. Gracias, sí, es que los lavé en la mañana, pero pareciera que... Sí, les quedó la grasita. Muy bien, amados. Malaquías. Hermanos, estos 4 capítulos son impresionantes, maravillosos. Qué montón de cosas nos enseña el Señor en estos 4 capítulos. Su voz fuerte, su voz llena de autoridad en este libro. Necesito decirles algunos datos para que podamos entonces ubicarnos en este momento de la historia del pueblo de Israel y que aplica a nuestras vidas también, hermanos. Necesito entonces decirles que por no haber obedecido la palabra del Señor, los israelitas fueron llevados en cautiverio en el año 586 a.C. Y les voy a decir fechas. Yo sé, a veces por favor no me digan fechas porque me pierdo toda. No, es que es necesario a veces para ver cómo Dios lleva la historia, de la humanidad y cómo Dios llevaba la historia de este pueblo que Él había escogido. Entonces ellos fueron llevados en cautiverio. Y el pueblo que había sido cabeza ahora era cola, era el último, hermanos. Todo ocurrió tal y como Dios había dicho por medio de Moisés su profeta, se cumplió. Y tal como lo había anunciado también por medio de su profeta Jeremías, el cautiverio duró 70 años. Lo que Jeremías les trajo y les dijo, este cautiverio va a durarles 70 años. En el año 538, vamos a ver, hermanos, ustedes saben que antes de Cristo va disminuyendo los años, ¿verdad? 538, 537, 536 y así va hasta el 0 y contamos la vida y todos los años con Jesús, ¿verdad? Nosotros. Ok, entonces, bajando un poquito del 86 al 38 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia promulgó un decreto mediante el cual entonces permitía que los israelitas volvieran a Jerusalén y comenzaran a reedificar el templo que estaba en ruinas. Todo, hermanos, todo sucedió como Dios lo había anunciado en la profecía de Isaías, 175 años antes. Había dicho Isaías que eso iba a pasar y pasó. Dios dijo, en el año 516 a.C., Zorobabel terminó la reedificación del templo conforme a la promesa de Dios. Y en el año 445, de que vamos bajando, el rey persa Artajerjes permitió que Nehemías volviera a Jerusalén y reedificara los muros que estaban en ruinas. Esto ocurrió como lo había profetizado Daniel. Una y otra vez, los israelitas pudieron comprobar que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Esto que les he dicho, hermanos, es para que tengamos claridad de cómo Dios dijo tal cosa y se hizo. Dios dijo tal otra y se hizo. Pasaban las décadas, los cientos de años y se seguía cumpliendo una y otra vez. Salomón escribió en el libro de Proverbios que el corazón de los reyes está en las manos de Dios y que Él puede dirigirlos por donde Él desee. Todos estos reyes, todos esos gobernadores de Israel, Dios dirigía a cada uno conforme a lo que Él deseaba. Ahora,
En vista de todo esto, hermanos, ¿por qué pensaría el remanente de Israel que al volver de esos 70 años de exilio y establecerse nuevamente en Israel, podrían vivir y adorar como a ellos mejor les pareciera? Qué cosa más tremenda. Una y otra vez también hacían lo mismo. ¿Será que ellos se cansaron de esperar el cumplimiento de que ya Dios les había mostrado que Él cumplía todo, pero que se cansaban de que falta algo? El Mesías no ha venido. Dios lo prometió allá desde hace cientos de años. ¿Será que ellos se cansaron de eso, de que el Mesías no había venido para reinar en la tierra como ellos esperaban? ¿Los había abandonado Dios? ¿Pensaron que Dios dejaría sin castigo a las naciones que les habían hecho tanto mal? ¿Será que Dios no estaba a cargo? O tal vez pensaron que Dios no los amaba y que no cumpliría sus promesas de su pacto. Hermanos, ahora aquí nosotros, poquito. ¿Cuántas veces pensamos cuando algo no sale como nosotros esperamos? Como nosotros hemos pedido y pedido, como nosotros pensamos, Dios, tú eres todopoderoso, puedes resolverme todo esto. ¿Cuántos hemos pensado, ya me desechaste? ¿No me amas, Señor? Porque no se hace, no se cumple, nada está pasando. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Mira, perdí todo, perdí gente, estoy sufriendo. ¿Será que no me amas? Mi hermana, la menor, un día me dice, vieras que estábamos pasando situaciones tan terribles, mi esposo y yo, pero tan que no, eran meses y meses y no mejoraba y no mejoraba. Y yo le dije al Señor, ¿me rechazaste ya, Señor? Es mi única hermana que es cristiana. ¿Será que no estoy haciendo para que me ames? ¿Será que estoy haciendo algo y siento que no estás aquí? Nosotros también lo hacemos, el pueblo de Israel también. Cualquiera que fuera la razón de este pueblo, lo cierto era que una vez más el remanente se mostraba indiferente a la relación, a relacionarse con Dios, en su relación con Dios. ¿Se parece en algo a nuestros días? Sí, hermanos, un pueblo cristiano. Muchos se dicen cristianos. Yo creo que la vez pasada lo dije, ya no sé ni a quién se lo dije, pero hermanos, pero lo dije. Que se hizo una encuesta al pueblo cristiano y hay un porcentaje altísimo de que dicen que son cristianos, pero solo el 4% se congrega. Solo el 4% está mostrando que es parte de una comunidad, que puede servir al reino, que puede hacer, hermanos. Este pueblo estaba indiferente, Israel, y tenemos a un pueblo cristiano indiferente la mayor parte en su relación con Dios. Por eso Dios volvió a hablar y habló a través de Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. Vean qué tremendo. Eso ocurrió hacia el año 433 en Jerusalén. Y luego de eso, luego de que le habló a Malaquías, en Amós 8:11 hay una palabra profética que dice que luego llegaría un tiempo de sequía. Y dice así, vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras de Dios. Dios dijo, va a llegar un momento, esta es la palabra que voy a dar, mi siervo, mi mensajero la va a decir, pero va a llegar un día en que va a haber sequía de la palabra. Y este libro de Malaquías contiene, hermanos, preguntas, respuestas, afirmaciones que Malaquías está trayendo de parte de Dios y
y que Malaquías sabe que el pueblo lo ha dicho. Y vamos a ir entonces a Malaquías 1. Abran sus Biblias. Abran sus Biblias. Ya no se oyen los libros, vieran cómo extraño eso. Así. Por supuesto, empieza el 1, esta profecía, es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías, su mensajero. Yo le puse a esta prédica el amor no correspondido. Dice así, en el versículo 2, yo los he amado, dice el Señor, yo los he amado. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes, dicen ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom, que son los descendientes de Esaú, dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir. Yo me imagino al Señor, ustedes podrán reconstruir. Pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Dios afirma a este remanente, vean que lo que queda de este pueblo es apenas un remanente. Él le afirma el amor a ellos, a un remanente que lo ha despreciado, que no ha correspondido a su amor. Él ha confirmado una y otra vez su amor, lo ha demostrado. Este pueblo ha dudado del amor de Dios. ¿Cómo ha dudado? Cuando dice, ¿y cómo nos has amado? Es como que uno le diga a alguien, Dios te ama. Y más si la persona está viviendo una situación terrible, ¿verdad? Pero Dios te ama. ¿Y cómo me ama Dios? Esa respuesta o esa pregunta se ha escuchado a través de la historia de generación en generación. ¿Pero cómo? Y el Señor entonces le recuerda cómo Él los ha amado. Este pueblo ha dudado entonces y Malaquías lo refleja en esa pregunta. Porque, ¿saben qué? Bueno, el Señor podría estar respondiendo también, porque los escogí. Así como dice, Él está diciendo, no era Esaú y yo amé a Jacob. ¿Y por qué lo escogí? Entre todas las naciones, hermanos, a cada uno de ustedes Dios le llamó, le escogió para ser su hija e hijo. Ustedes están aquí porque son hijos e hijas de Dios. Y entonces, por supuesto que nos ama. Y él es como si estuviera diciendo, yo los escogí entre todas las naciones. Pero vea, Edom se comportó mal, y a veces vemos en la Biblia este tipo de cosas como desde el vientre ese chiquito fue despreciado por el Señor. Como el Señor conoce todo, yo analizaba esto, como conoce el Señor el futuro de todos, sabe lo que cada uno va a hacer. Y este Esaú y Edom fueron un pueblo malvado, hermanos, muy malvado. El Señor los desechó. Ellos se comportaron mal, dice, no me honraron, por eso siempre estuve indignado con ellos. Y en el versículo 6, hermanos, dice el Señor así, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se debe? Yo les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y ustedes preguntan,
en que hemos despreciado tu nombre. Que sabe, un pueblo escogido y amado, y donde Dios le mostró su amor, sus promesas, decirle, o sea, Señor, casi lo están llamando mentiroso, ¿no es cierto? Lo están llamando mentiroso. O sea, ¿usted qué sabe? En que no te hemos amado, en que te hemos despreciado. Como si Él no fuera el omnisciente, el omnipotente. Vean qué desprecio. Solo la pregunta ya lleva un gran desprecio, hermanos. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Ok, vamos a ver entonces qué les dice el Señor, en qué lo han despreciado. Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? O sea, ¿cómo? ¿De verdad? ¿En qué, Señor? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Saben por qué? Porque en ese momento Israel no tenía rey, lo que tenía era un gobernante. Entonces Él les está diciendo, ustedes a mí me traen todo, lo cojo, lo ciego, lo que un animal atacó y el cabrito le quitó un pedazo y eso es lo que me traen. Eso es lo que ustedes me están trayendo, lo enfermo. ¿Ustedes le llevarían eso a su presidente, a su gobernante? Todas esas ofrenditas de regalo, ustedes se las llevarían. El Señor sabe que no es cierto, no lo llevarían jamás, jamás. Él dice, no hay honra para mí. Ese alimento mancillado, sucio, contaminado, era lo que ellos traían impuros. Él dice, no hay honra, no lo honran porque le llevan ese alimento profanado. Recordemos que en Levítico 3 la palabra habla de que Él había pedido alimento sin mancha, perfecto. Los cabritos, todo lo que se traía, las palomitas para los sacrificios que Él había pedido, tenían que ser puros, sin nada, sin un defecto. Y se les había ido, se les había pasado ya todo ese tiempo de lo que Dios decía que debían hacer, y estaban trayendo lo peor de lo peor. Pero en este pasaje, en el 1:8, hermanos, ahí en el 1:8, dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio. Piensan que no tiene nada de malo. ¿Creen que su gobernante estaría contento con ustedes si le llevaran eso? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar el favor de Dios? Hermanos, qué tremendo, porque lo que está diciendo aquí es, ustedes creen que con esto se van a ganar mi favor. Yo no estoy contento con ustedes, es lo que Él dice, no estoy contento con lo que están haciendo. Y hay otro pasaje ahí que dice el 10, vean hermanos, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, Dios está tremendamente triste, descontento, porque el pueblo había decidido deshonrarlo. Dice, en otras naciones, otros me están honrando,
Pero ustedes no lo están haciendo. ¿Creen que se van a ganar mi favor con hacer lo poquito? Con decir esto está bien, apenas le voy a dar esto al Señor. ¿Creen que eso está bien? Vean, hermanos, dice el 12, pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, esto se lo está diciendo a los sacerdotes. Vean, el pueblo estaba llevando lo peor de lo peor. El pueblo estaba trayendo para el sacrificio lo que Dios había pedido, lo peor. Y los sacerdotes lo dejaban, que lo pusieran ahí, y después volvían a ver esa mesa, veamos así, una mesa llena de cabritos todos cojos, ciegos, sin patas, hermanos, sin pedazo, lo enfermo, lo ponían ahí, y entonces los sacerdotes empiezan, uy, qué mesa más asquerosa, qué hastío. Cuando ellos eran llamados a hacer lo correcto, a enseñar bien al pueblo, a traer una voz profética que les dijera, esto no es así, esto es de esta manera, porque a Dios le obedecemos, Él dijo que era así y así se hace, pero ellos mismos estaban haciéndolo también. Los sacerdotes estaban corrompidos, se dice, ¿verdad? Absolutamente. Y no estaban haciendo lo correcto. Dice el 14, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado, porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido mi nombre entre las naciones. ¿Saben qué estaban haciendo? ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que le decían, Señor, Dios, yo voy a llevarte el mejor cabrito, toda esta manada, ¿verdad? Yo tengo el mejor, el macho, el primero, el bueno, y al final, o sea, lo prometía, y decía, lo voy a llevar, pero al final le llevaba el cojito, el despedazado, y se lo ponía al Señor, como si el Señor fuera ciego, hermanos, como si Él no se diera cuenta de nada de lo que estaban pensando y haciendo. Esta mañana le decía a mi esposo, no me acuerdo de la pareja, y otra vez no me acuerdo. La pareja en el Nuevo Testamento, en Hechos. Ananías y Zafira, les estaba diciendo otros dos nombres. Vean, Ananías y Zafira le prometieron al Señor que iban a vender algo. Vean que eso, usted puede decir, ay, eso es el Antiguo Testamento y ya eso pasó. No, en la iglesia de Hechos, en la primera iglesia vemos a Ananías y Zafira, prometen algo al Señor, vamos a vender todo y le vamos a dar para los necesitados. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Sustrajeron, dijeron, ay no, mejor ya todo no, ¿verdad? A veces, ¿quién dice eso? A veces decimos, ay no, ya mejor todo no, voy a dar solo una partecita. Y le dice, le has mentido al Espíritu Santo, porque dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Cayeron muertos ahí mismo, hermanos. Cayeron muertos ahí mismo. Ay, esa iglesia poderosa. ¿Cuántos de nosotros ya estuvieron muy muertiticos? Hermanos, tengamos cuidado con lo que prometemos, con lo que le decimos al Señor que le vamos a dar. Por ejemplo, hermanos, cuando decimos, sí, Señor, yo te voy a servir en esto y en esto. Y vienen y dicen, ¿verdad? Yo quiero servir. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es esto y esto. Hermanos, dan el 5%, el 1%, las cosas no se terminan, no aparece, no lo hacen bien, lo dejan medio hecho. Hermanos, eso es exactamente lo mismo, la misma actitud del corazón. Entonces son actitudes. Dios no me ve, yo no me lo encuentro en ningún lado, no me está hablando, ¿verdad? Es invisible y entonces ya yo debo ser invisible también para Él porque no me ha dicho nada, hermanos. Tenemos que revisar nuestras vidas. ¿Con qué corazón, con qué excelencia estamos dando lo que prometemos a Dios también? En el capítulo 2, que está dirigido a los sacerdotes también,
Dice, ahora pues, este mandato es para ustedes, sacerdotes. Si no me hacen casos ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. No se han decidido a honrarme. Es una decisión. Es un pueblo listo para honrar a Dios. Y dice, por esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara esos desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví. Leví era el sacerdote, primer sacerdote, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz. Vean lo que el Señor está diciendo. Vean, a este sacerdote al principio, cuando yo dije que Leví iba a ser y que de sus descendientes, yo hice un pacto de vida y paz. Pero ahora estos sacerdotes, vean lo que están haciendo. Entonces, yo mismo a sus descendientes, a los descendientes de estos sacerdotes también los voy a afectar y les voy a tirar en su cara los desperdicios. Vean qué maldición. En su boca, dice, había instrucción. Mi pacto con él era de vida y paz y se la di. Era también de temor. El temor a Dios es una reverencia, un respeto profundo por él y por su palabra. Dice, y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Hermano, lo que está hablando en este capítulo 2, había un descuido de los sacerdotes por la santidad del templo y por las ceremonias que Dios había establecido. Ellos habían descuidado todo lo que Dios les había dicho que hicieran. Y si no honraban su nombre, lo que está diciendo es que entonces se les enviaría una maldición. El Señor les recuerda que su pacto con ellos había sido de paz y de vida. Esos sacerdotes en la antigüedad se portaban muy bien, hermanos. Se portaban muy bien. Estaban haciendo lo que Dios allá en la antigüedad, antes de aquí de Malaquías, él dice, ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos hablaban con la verdad, sin maldad, caminaban conmigo, en paz y en rectitud, y apartaban, más bien esos sacerdotes apartaban a otros del pecado. Les hablaban bien la palabra, si los veían haciendo mal los corregían. ¿Cómo debían ser esos sacerdotes? En su pacto con Leví, estos sacerdotes eran sabios, eran maestros, enseñaban, instruían al pueblo. Los sacerdotes son mensajeros de Dios, con el conocimiento de Dios para transmitir su verdad y vivirla ellos mismos. Pero a estos, aquí en este libro, hermanos, les dice que se han desviado del camino y han hecho caer a muchos. Arruinaron ese pacto con Leví, no han guardado el camino del Señor, no cumplen con lo que el Señor ha dicho y son parciales en la ley de Dios. Esto quiere decir, hermanos, y se veían muy mal porque el Señor aquí les dice que Él ha hecho que se vean mal. Eso es verse mal. Es que no les tenían respeto, para nada les tenían respeto. Hermanos, estos sacerdotes en este tiempo, vean qué interesante lo que la Biblia va arrojando en la historia. Ellos, hermanos, usaban la palabra a su conveniencia. O sea, lo que más me convenga a mí, más le convenga a aquel, entonces le agregaban y le quitaban y le hacían y de todo. Cuando Jesús vino, ¿de qué acusó a los fariseos?
De hipócritas, ¿por qué? Estaban haciendo lo mismo. Hermanos, estaban haciendo lo mismo. La palabra la usaban a su conveniencia. Vean que la palabra, por ejemplo, decía que a las personas adúlteras habían que apedrearlas. ¿A quién eran que apedreaban nada más? A las mujeres. No, ahí decía que era el hombre y a la mujer. Pero ellos decidieron, no, aquí nosotros nos, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Y las mujeres sí, hay que matarlas. Hermanos, ellos usaban la palabra a conveniencia. Y vamos al 2:10, al versículo 10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Hermanos, vean. Él dice, o Malaquías está diciendo, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Un padre que en amor había elegido a un pueblo para que fueran sus hijos. Un padre con sus hijos. Ahora eran desleales unos con otros. Eso es lo que está diciendo. Si Dios es padre, entonces sus hijos son hermanos y hermanas, ¿cierto? Si Dios es padre, sus hijos son hermanos y hermanas. Ay, ay, ay. Y tenemos, como somos hermanos y hermanas, tenemos obligaciones familiares unos con otros, ¿sabían? ¿Lo han visto así? A veces uno dice, hermana, hermanito. Vean, hermanos, eso es muy serio, porque estamos hablando de que tenemos un mismo Padre y tenemos obligaciones familiares unos con otros. Podemos hablar de obligaciones familiares como ¿cuáles? Preocuparnos unos por otros, orar unos por otros, sostenernos unos a otros, y eso solo se puede hacer si estamos en la iglesia. Si somos parte de una comunidad, podemos demostrar que esto es así, que somos una familia. Este remanente, los hombres de este remanente decidieron casarse con mujeres de otros pueblos. O sea, habían matrimonios mixtos. Mujeres que adoraban a otros dioses, cuando claramente Dios le había dicho desde Salomón, que se lo había advertido, que no se casaran con mujeres de otros pueblos, porque iba a hacer que sus corazones se volvieran a los dioses de ellas. ¿Qué estaba pasando aquí en este momento? Exactamente lo mismo. Y el Señor les dice eso. Ha sido traicionero, desleal, han profanado porque se ha casado con la hija de un Dios. Esto quiere decir de alguien que era un sacerdote de un Dios, ¿verdad? De un pueblo que se había casado con ella. Malaquías nos habla entonces de una que se ha casado con una persona dedicada a la adoración de un Dios pagano. Esto ha profanado al Señor. Y otro comportamiento desleal era ir al templo a llorar. Vean eso en el versículo 13. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Ay, hermanos, este comportamiento desleal era ir al templo a llorar para que se les avalara el comportamiento de ellos, porque se querían divorciar y se divorciaban de sus esposas. Vean, todavía preguntan por qué.
¿Por qué no me aceptas la ofrenda, Señor? ¿Por qué no me aceptas mis oraciones? ¿Por qué no me aceptas que yo hago esto por ti, Señor? ¿Por qué no me lo aceptas? Bueno, pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y tu esposa, y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. ¿Qué dice el 16? Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ay, hermanos, para Dios los contratos de matrimonio se consumaban como Él como testigo. Contrato de matrimonio se tiene a Dios como testigo. Entonces, el matrimonio es una relación de pacto delante de Dios. Son una sola carne, dice el Señor. Desde el principio lo dijo, desde Génesis, son una sola carne. Y Jesús lo enseñó en Marcos 10 también. Malaquías lo dice así. Dios en la creación, es como si Malaquías lo dijera así, Dios en la creación hizo un par, hombre y mujer, para que vivieran juntos, una sola carne, con el propósito maravilloso para tener una simiente santa, pura, agradable al Señor, un pueblo del pacto, con principios puros. Él no les presta atención a las ofrendas, ya no más, ni las acepta. ¿Están bien ahí arriba? ¿Alguien hizo ahí? Sí. Él no le presta atención entonces a las ofrendas porque ellos dejaron a la esposa de su juventud. La han traicionado. Iban a llorar al templo, hermanos, para que pedirle al Señor, por favor, acepta esta ofrenda, Señor. Era como, avalame que yo me quiero divorciar de esta mujer y quiero casarme con aquella que me parece, no ve qué bonita, no ve que ella es como que dicen que cocina mejor. Señor, déjame. Y lloran ahí pidiendo que el Señor avale el divorcio, cuando no lo avala. Él dice, yo aborrezco el divorcio. Ahora, hermanos, vale decir aquí que a veces, si en una relación hay violencia de sopapos unos con otros, entonces ya ahí la cosa hay que meter la mano, ¿verdad? Y hay que decir, algo hay que decir, hay que llevar a esta pareja, ¿verdad? Pero no se vale la violencia, ¿verdad? Y vean lo que dice el Señor, dice, y al que cubre de violencia sus vestiduras. O sea, al divorciarse es como si cubriera de violencia sus vestiduras, hermanos. Ay, Dios mío. La traición unos con otros se evidencia en el divorcio, según este pasaje, en la violencia y en la infidelidad, la deslealtad uno con otro. 2:17, hermanos, vamos al 2:17. Dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué? ¿En qué, Señor? ¿En qué te hemos cansado con nuestras palabras? Nosotros decimos palabras muy lindas y te cantamos y todo, Señor. ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué dicen? Oiga lo que dice. Todo el que hace lo malo agrada al Señor. Todo el que hace lo malo agrada al Señor. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? La respuesta del Señor a sus declaraciones, ya me iba a brincar otro versículo. Este remanente, hermanos, eran como ateos. Ateos. No Mateos, ateos.
porque asumían que si había un Dios ya habría intervenido para traer juicio en contra del mal y de los malvados. Hermanos, todavía hoy hay gente, si tú eres Dios, ya esto se hubiera arreglado hace rato. Si tú eres Dios, si hay Dios, ya toda esta situación hubiera pasado de mí. Si tú eres Dios, ya todos esos sicarios se hubieran muerto. Si tú eres Dios, toda esta violencia que vivimos ya no estuviera. Si tú eres Dios, no le estaría pasando a la gente las cosas horribles que les está pasando. Hermanos, este pueblo también decía, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios advirtió que aunque Él se retrasara, Él vendría y Él haría. Y a nosotros nos puede pasar por la mente que hay mucho retraso, que las cosas se atrasan, pero no, el Señor viene en su tiempo. Él llegará. La religión de este remanente era vacía, era una religión vacía, absolutamente vacía. Y aún así se quejaban de que otros hacían el mal. Vea, este remanente no tenía cara para decirle al Señor que Él no era un Dios justo, ni nada de lo que estaban diciendo. Nada, absolutamente. Ellos estaban haciendo el mal, pero se quejaban de que otros hacían el mal. Ya fueran judíos o paganos, a todos los metían en el mismo. Que esos sí prosperaban y les iba bien, pero hacían la maldad. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos ponemos a ver a otras personas que no creen en Dios, son malvadas, los vemos prosperar y decimos, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo que te sirvo, Señor, yo que te amo, yo que hago esto por ti, yo que voy a la iglesia, yo que, Señor, y nada me está saliendo bien. No tengo trabajo. No, con costos el arroz y los frijoles. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Dios de justicia? Este pueblo, hermanos, al decir eso, estaban actuando como si no creyeran en Dios, como ateos. Otros prosperan, les va bien, pero hacen todo el mal. Y esto seguro, y también habían dicho, esto seguro a ti te agrada, Señor. Ven qué facha. Seguro estás contentísimo con ellos porque no ve cómo prosperan. De todo tienen. Ellos pusieron en duda la existencia de un Dios todopoderoso y justo, como diciendo que Él nunca actuaría, que Él nunca haría nada. Pusieron en duda. El capítulo 3, hermanos. En el capítulo 3 dice el Señor Todopoderoso responde. ¿A qué responde? A la pregunta de ellos, ¿dónde está el Dios de justicia? En el 3 le responde y les dice, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará, como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. La respuesta del Señor a las declaraciones de ellos, ¿dónde está el Dios de justicia? Les dice, yo estoy por enviar a mi mensajero. Él va a preparar el camino delante de mí. Va a venir de pronto. O sea, siempre el Señor es así. En el momento en que nadie lo espere. Su segunda venida también va a ser así, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dice a quien ustedes buscan,
vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Eso quiere decir, hermanos, el que ustedes anhelan, el que ustedes han estado esperando, a ese Mesías. Pero dice, el Señor anuncia entonces que Juan el Bautista, aquí lo está diciendo, que Juan el Bautista vendría a preparar el camino para Cristo Jesús, el justo. Cuando ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, Él viene, Jesucristo el justo, Él viene. Aquí Él responde a esa pregunta. Es un claro anuncio de la venida de Cristo, de la venida del Mesías, que juzgará y salvará a aquellos que temen al Señor. ¿Quién podrá soportar su venida? Dice. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Ahora dice, porque Él será como fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor y purificador de plata. Ahora, hermanos, por supuesto busqué qué hacen los fundidores, ¿verdad?, de plata. Y, hermanos, el fundidor de plata, el que trabaja la plata, tiene un fuego ardiente, pero ardiente. Y toma la pieza de plata con la cual va a hacer una obra, algo, una joya, y la pone exactamente en el centro del fuego, que es donde arde, pero arde. ¿Y saben qué? Hasta que se derrite. El fuego lo derrite y hace que sea maleable, que sea formable. Claro, nadie lo puede tocar. Entonces, cuando esté así, al rojo vivo lo echa sobre un molde y hace la pieza, lo que necesite. Y una vez más lo vuelve a hacer. Saca todo. Ahora, estaba leyendo que una vez habían unas señoras cristianas, unas hermanas, en algún lugar, estudiando este pasaje, exactamente el del fundidor de plata. Y una de ellas se ofreció a ir a buscar y hacer una cita con un fundidor de plata para que le explicara. Y entonces ella llegó y él estaba ahí, sentado al frente del fuego, y entonces ella le empezó a hacer preguntas. Todas las preguntas que se pueden hacer, como cuánto el fuego tiene que tener de temperatura, etcétera. Y entonces el hombre está sentado al frente, calentando la plata en el puro centro. Y ahora le dice ella, y usted tiene que siempre estar sentado ahí, porque ahora, hermanos, si ustedes buscan en Google, hay de todos los fundidores, ¿verdad?, maquinitas y toda la cosa, pero estamos hablando del que se sienta, ¿verdad?, caseramente, se sienta y se queda ahí, y no le quita ojo, no le quita el ojo. Y le dice, ¿por qué? Usted tiene que estar sentado ahí sin quitarle los ojos. Le dice, sí, porque si se me pasa, se echa a perder. Pero ¿hasta cuándo tiene que quedarse? Bueno, hasta que yo vea mi imagen en la pieza. Brillando, la plata brilla, brillando, y hasta que se vea la imagen, hermanos. Aquí dice que Él viene, Jesús venía como fundidor de plata en el fuego para hacer con su pueblo, con sus hijos, lo que tenga que hacer. Aquellos que no creen, dice, terrible, los que no se puedan, ¿verdad? Dice que no puedan soportarlo. El que no cree y no le teme al Señor no lo soporta. Pero el que cree se queda ahí, porque el Señor lo hará a la imagen de Cristo. Hasta que se vea la imagen de Cristo. ¿Quién quiere estar en el fuego del Señor? Solo como 3, hermanos. Gloria al Señor por los 4, 5. 4, 5, 6. Hermanos, estar en el fuego del Señor es maravilloso, porque Él no nos quita el ojo, hermanos. Él se queda ahí hasta que se vea su imagen en nosotros. Y cualquier cosa que estemos pasando, cualquier prueba, es porque el Señor quiere que la imagen de Cristo se haga en nosotros. No importa la prueba, hermanos.
Los cristianos sufrimos, pero la sufrimos bien, ¿verdad que sí, niña Chávez? Lo hacemos bien con gozo porque sabemos el resultado de esa obra maravillosa que Dios va a hacer en nuestras vidas. Aleluya. Ay, ¿dónde está el Dios de justicia? Llegará el día del Señor con juicio. El juicio es un proceso entonces de afinamiento y limpieza, hermanos. Cuando él dice, estará en el juicio del Señor, diga, gloria al Señor, estoy en el juicio del Señor. Porque limpia, porque la afina. Amén. Pero los justos no tienen nada que temer, porque Dios cuida. El que es justo no hay nada que temer. Él cuida de los suyos, Él sabe hasta cuándo, hasta que no se le pase, ¿cierto? Tiene los ojos puestos para que no se pase. Con amor, Él nos llama al arrepentimiento. Él está presto a testificar contra los hechiceros, dice aquí, porque vean, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, con los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. ¿Saben que está la gente injusta? Él es el Dios justo. Está hablando de la injusticia que estaban haciendo en ese pueblo. Habían hechiceros, hermanos. Habían mentirosos. No estaban cuidando de las viudas ni de los huérfanos. Explotaban a los trabajadores. Oprimían a todos. No había justicia. ¿Dónde está el Dios de justicia?, preguntan ellos. No son ustedes los injustos. Él es el Dios de justicia. Y Él viene para hacer justicia. Y Él vino para hacer justicia, hermanos. Él, el Dios de gracia infinita, hace misericordia. Si su pueblo oye su voz y se vuelve a Él, Él es misericordioso. Porque vean lo que dice el versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. No cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Hay que volverse a Él. Y a veces nos tenemos que volver una y otra vez, ¿cierto? ¿Quién no se ha desviado? ¿Quién no ha fallado? Todos. Hay que volverse al Señor, pero vean qué lindo. Ellos preguntan, ¿y cómo nos volvemos? Ay, Señor, qué necedad más grande, ¿verdad? ¿Y cómo nos volvemos, Señor? Ay, ¿ahora qué hay que hacer? Este pueblo de verdad no estaba teniendo ninguna instrucción, ni los sacerdotes, nada de nada, ¿verdad? ¿Y cómo nos volvemos? Y el Señor dice en el versículo 8, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo, derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, dichosos, porque ustedes tendrán una nación maravillosa, dice el Señor Todopoderoso. Su llamado, vuélvanse a mí. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? No tenemos la menor idea. Bueno, vuélvanse, porque saben que ustedes, yo les pedí desde el principio que trajeran a mí el 10%, el diezmo, las ofrendas, el diezmo. Y ustedes no lo han hecho ahora, hermanos. Lo que le estaba diciendo es que el Señor pedía el 10% de todo lo que llegara a sus manos. Esto, lo que el Señor quería era que ellos le demostraran que dependían de Dios en todo. En todo.
que dependían de Él, que la comida, que el vestido, que la vida, todo. El 10% que no ha sido erradicado, hermanos. Jesús diezmaba, los apóstoles diezmaban, nunca en ninguna parte dice que ya no se debe diezmar, todavía tenemos que hacerlo. Hermanos, era el 10% lo que llegara a sus manos para decirle al Señor, dependo de ti, confío en ti. Ahora, hermanos, vean. Ellos decían que sí traían el 10%, que lo iban a dar, pero traían lo que les parecía. No, 1%. No, ya de por sí estoy haciendo otra cosa y ya di el comestible ahí para que en algún momento le den a algún hermanito necesitado. Hay mucho menosprecio, sí, hermanos, hay mucho menosprecio. El Señor pedía entonces el 10. Ahora, ¿lo necesitaba Dios? No, para nada, hermanos. Dios no necesita nada, absolutamente nada. Él lo utiliza para ayudar a los necesitados. Cuando se trae aquí, ¿qué se hace? Bueno, una de las cosas que hablábamos en finanzas hace mucho tiempo, era cuando vemos las finanzas de la iglesia, ¿verdad? Y a veces uno quiere llorar. Dice, la mayor parte de las finanzas de la iglesia debería ir para los necesitados. No debería ir para otras cosas. Las otras cosas deberían proveerse de alguna otra manera. Para las necesidades de otros, el Señor quería que lo trajeran para ayudar a los necesitados. Ahora, Él lo reinvierte, hermanos, en el que diezma, en los necesitados, en las ayudas, Él lo reinvierte. En su reino se reinvierte. Ahora, usted se deja el 90%, hermanos. ¿Es cierto que usted se deja el 90%? No, usted lo gasta y se queda sin eso. Usted se lo deja, pero usted lo gasta y se quedó sin el 90%. Ok, por eso necesitamos del Señor, que Él bendiga nuestras vidas, nuestros trabajos, que nosotros hagamos conforme Él ha dicho, en confianza, en fe, para que Él haga lo que tenga que hacer y lo que Él quiere hacer. No hay que dar con tristeza, hermanos, o menosprecio de lo que se ha recibido. Vean, hermanos, hemos recibido de Dios salvación. Hemos recibido de Dios su amor, su protección, su provisión. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? Nada, hermanos. Dios, lleno de gracia, les está diciendo a este pueblo que rectifiquen y que Él les promete bendición. Ahora, hermanos, vean esta insolencia en el versículo 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, a ver, ¿qué insolencias hemos hecho? ¿Qué insolencia? ¿Qué hemos dicho contra ti? Bueno, ustedes han dicho lo siguiente: servir a Dios no vale la pena. ¡Wow! ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Bellita, Jan y yo andamos de luto. ¿Quién anda de negro, todo de negro? Dice, ya me perdí. ¿Qué ganamos con cumplir los mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios? Y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Una vez más, están diciendo, a eso les va muy bien, les va súper bien, y les tengo que decir, dichoso que le va tan bien. Qué dichoso, mira, compró carro nuevo. Qué dichoso, mira qué casa. Qué dichosa, mira, andaba paseando en alguna parte, todo incluido. Señor, ¿qué ganamos? Servirte. Ay, hermanos, qué terrible. ¿Qué ganamos? Vean, hay un faltante en la iglesia de hoy, no solo aquí, en todas partes, de obreros que vayan a la mies, de gente que le sirva al Señor, pero impresionante. Vean, nosotros en este momento no tenemos un ministerio de ujieres, porque no hay quien sirva.
Ahora, si hay quien sirva, porque hay unos hermanos que están viniendo de pura misericordia y gracia, de puro amor, y vienen en la mañana sin que se les haya dicho, y yo se los agradezco. Pero no hemos podido, ¿cómo?, hacer un ministerio. Hermanos, hay muchas cosas que la gente, lo que está muchos esperando es la base económica para eso. Ellos le están diciendo, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué nos vas a dar, Señor? ¿Qué recompensa vamos a tener? El servicio a Dios fue puesto sobre la base económica aquí. No venía prosperidad, entonces, ¿para qué servirle si no había prosperidad? El Señor, te sirvo y nada de prosperidad, todo me sale mal. Otros hacen todo mal y prosperan, y les decimos entonces dichosos. Y aquellos que temen al Señor y lo honran, se unen, dice el versículo 16. Los que temían al Señor, hablaron entre sí, o sea, uno con el otro. Él los escuchó y les prestó atención. No, a los que temían al Señor. No, a los chismosos, Miguelito. Los chismosos son los otros, contrarios a los, ¿verdad? Ay, no, hermanos, somos temerosos, no nos chismeamos, ¿verdad que no? Ni murmuramos, ni criticamos, ¿ok? Él los escuchó, a los que temían, Él escuchó, Él les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe entre ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre de su hijo, del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Hermanos, el servicio a Dios es maravilloso. Él tendrá compasión de ellos como un padre con su hijo, y ellos van a distinguir. El Señor haría algo nuevo, algo diferente, algo maravilloso. Los que se arrepienten y le hayan servido serán un especial tesoro, hijos e hijas. Amén. Hijos e hijas. Y los nombres escritos en un libro de memorias. Ay, yo me lo imaginé, hermanos, ese libro allá con el Señor. Los nombres, ¿verdad? Los nombres escritos. Este me temió, creyó y me sirvió. Yo me lo imaginé, hermanos, me lo imaginé. Ahora, en el capítulo 4, ya vamos por el último capítulo. Miren, ya viene el día ardiente con un horno. ¿Se acuerdan? Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Esto quiere decir salvación, trayendo salvación. Ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Imagínense el gozo, un becerro recién alimentado. Le da una brincadera por todo lado del gozo. Hermanos, el día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Acuérdense, y le dice al final, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb. Horeb es el Sinaí, para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. El día del Señor es el día del juicio venida del Señor, el mensajero del pacto, quien purificará a los sacerdotes. Juan el Bautista, el mensajero que iba a venir y a llevar a las personas al arrepentimiento, a la unidad de la fe, a la conversión y a la obediencia.
Así, por medio del Espíritu, Juan preparó el terreno para que la venida de Cristo produjera el fruto al 100%. No sea que hiera, dice el Señor al final, yo la tierra con maldición. Vamos a ir a Lucas 1. Lucas 1. ¿Lo tienen? Lucas 1, versículo 16. Vamos al versículo 16. Dice, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero, delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto. Hay que subrayar esa palabra, un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Después de haber hablado entonces por medio de su profeta Malaquías, Dios guardó silencio. Malaquías habla, Dios habló por medio de Malaquías, y de aquí en adelante Dios guarda silencio por 400 años, hermanos. La sequía de la que había hablado el profeta Amós, ¿se acuerdan que les dije? No habrá pan, o sea, no era ni pan ni sed de agua, era hambre de la palabra. 400 años, hermanos. Su silencio entonces, más bien después se rompió, hermanos. Uy, bendito sea el Señor que se rompió ese silencio. Cuando un ángel se le apareció a Zacarías y le anunció que él y su esposa, Elizabeth, tendrían un hijo. Y ahí mismo en el 1:15 dice, porque él será un gran hombre. Bueno, vamos ahí donde dice, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar en su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Y otra vez hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Él irá primero delante del Señor. Aleluya. Así el Señor vino a su templo. Vean lo que dice ahí en Malaquías, que Él vino a su templo. A un pueblo dispuesto, preparado para su venida. El santuario de Dios había sido primero el Edén. El primer santuario de Dios donde Él habitaba era el Edén. El segundo fue el tabernáculo. El tercero fue el templo. Y el último, el ahora, es la iglesia, el santuario de Dios. La iglesia es el santuario de Dios. Vamos a 1 Corintios. No puedo dejarlos irse sin estos pasajes, hermanos. 1 Corintios, el 3:16. Uy, vean hermanos, qué belleza. Vea, se ha firmado en sus corazones esto, vea. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son su templo. Ustedes son el templo, nosotros somos el templo, somos sagrados, uno por uno, pero todos. Esta es la iglesia, hermanos, todos juntos, el templo del Señor. Efesios 2:21, sigan ahí un poquito más, Efesios. Efesios 2:21. Vean hermanos. En Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. En Cristo Jesús todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en Él también ustedes son edificados juntamente para hacer, ¿qué?
morada de Dios por su Espíritu. Aleluya. Y vamos a terminar con 1 de Pedro 2. No les digo que mejor vayamos a terminar porque después no termino. 1 de Pedro 2:5. Dice, vamos a ver desde el 4 mejor. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un ¿qué? Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿De cuáles sacrificios ahora? Espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hasta ahí, por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, vean ahora ahí en el mismo, pero el 9. Vamos al 9. Al versículo 9, capítulo 2 de 1 Pedro, ahí mismo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya ahora la han recibido. Amén. Hermanos, esos sacerdotes ya no servían para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque humanamente no podemos ganarnos el favor de Dios. Hermano, los sacrificios Dios los dejó porque era la sombra de lo que iba a venir. Para en Cristo Jesús ahora sí, porque nosotros no podemos hacer nada para el favor de Dios ni el perdón de Dios. Es Cristo Jesús, la piedra viva, que murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su vida, resucitó para hacer que nosotros sí seamos sacerdotes, ¿verdad? Un pueblo santo que le da sacrificios buenos y agradables. Pero solo en Cristo se puede hacer. Ya no es el cabrito, hermanos, no me traigan aquí nada de nada, ¿verdad? Ustedes son y yo sacerdotes, somos pueblo, santificados por la obra de Cristo. Entonces actuemos como tales. Actuemos como ese pueblo de Dios, que Él es el que ha hecho en nosotros todo lo necesario para ser agradable al Señor. Ninguno de nosotros puede ser agradable si no tiene a Cristo. Por nosotros mismos no se puede, solo por Cristo. Apocalipsis termina con un sí vengo pronto. Jesús está vivo y Él prometió volver. Y Apocalipsis termina, sí vengo pronto. Y el especial tesoro de Dios, la iglesia, ¿qué dice? Sí, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Deberíamos estar, ven Señor Jesús. Y ser ese pueblo que lo desea, que lo anhela a Él. Sí, ven Señor Jesús a mi vida. Sí, ven, prometiste que venías otra vez. Sí, te anhelamos y queremos siempre estar contigo y que tú estés con nosotros. Somos morada, el templo de Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Ni idea de la hora que es. Les agradezco.